es significativo que hasta los mismos testigos de Jehová en sus publicaciones dicen que todos los historiadores opinan que la caída de Jerusalén fue en el año 587, pero en ningún momento dice hagan este cálculo, coloquen la fecha de 607 y va a dar 1914, o sea, en ninguna parte de la Biblia se dice hagan este cálculo, o sea, un cálculo totalmente arbitrario. Que la generación de 1914 se traslapó, me parece una barbaridad, como por decirlo en términos elegantes, una barbaridad. Más de 100 años dijeron que esa generación era de 1914. Es correcto. Sí. Como ya pasó, tuvieron que estirar el chicle, como decimos en Chile, estirar el chicle, que la generación es toda la gente que vive en un momento. El problema está en que yo no sé hasta cuándo van a estirar el chicle. Y con respecto al cambio de doctrina, la verdad es que han tenido que, para eso, han tenido que cambiar la Biblia, a tal grado que quitaron, no tan solo, es divertido, porque no tan solo quitan, sino que también ponen. De partida ponen el nombre Jehová, que todo el mundo sabe que es un error. O sea, eso es otra de las cosas que yo me dediqué a investigar, el nombre de Dios, entre comillas. Y hoy tengo la oportunidad. ¿Existirá alguna relación entre la Iglesia Católica, vamos, el Vaticano, con la sociedad Watchtower? ¿Qué piensas tú al respecto, José Miguel? Hola, ¿qué tal amigos? Un enorme saludo desde mi bello México. El día de hoy tengo el placer, el gusto de poder contactar con un gran amigo de Chile, del país de Chile. Este gran amigo tiene una relación de alguna manera con la Asociación Civil o con la Asociación de Víctimas Chilenos de Testigos de Jehová. Sin embargo, vamos a hablar un poco más acerca del tema de cómo este gran amigo se acerca al activismo, cuáles fueron los motivos y cuál ha sido su experiencia en relación a este andar de alguna manera con el activismo. Pues bien, les presento a José Miguel Salinas, es correcto, ¿verdad? José Miguel, ¿verdad? Así es. Así es. ¿Qué nos puedes decir, José Miguel, de ti, de dónde eres, qué edad tienes y podemos saber también, y de alguna manera, cómo llegaste a relacionarte con ex testigos o, como también pudiéramos decir, con activistas de ese colectivo afectado de la Watchtower? Bueno, antes que todo, soy José Miguel Salinas de Chile. Vivo en la ciudad de Santiago de Chile, capital, ¿cierto? Comuna de la Florida. Y el tema religioso para mí siempre ha sido importante. De hecho, llegué alguna vez a pensar en ser sacerdote. De hecho, soy católico practicante y llegué a algún momento, pensé, digo, en serme sacerdote, cosa que no, por otras razones no fui, pero siempre estaba en mí presente esa inquietud religiosa y de aprender más acerca de la Biblia y de las religiones en general. Okay. Eso en primer lugar. Y los testigos de Jehová son mi secta favorita. Es una de mis tantas obsesiones. Yo soy un poco obsesivo y los testigos de Jehová son una de mis sectas favoritas precisamente porque la literatura que tienen está a la mano. Conocí primero la primera página que tuvieron, que era watchtower.org. Después cambiaron a una más asequible que era la JW. Y de a poco le empezaron a colocar más cositas. Claro que no está todo en la página. Por ejemplo, el libro de los ancianos, el libro de los precursores, o el libro de los superintendentes no está.
Ujú. Ok. Y a través de Facebook, empecé a buscar información y di con un primer grupo que se llamaba Aquí encuentro 100 chilenos ex testigos de Jehová. Ok. Y después ese grupo, que era una página nomás. Con Facebook ha ido evolucionando, los grupos también, y luego ya se llamó ex testigo de Jehová Cachay. Cachay es un modismo chileno que quiere decir entiendes, es un modismo, es como decir, no sé qué palabra podría ser en México, pero es el Cachay es propio del chileno, entonces, y ahí pude dar con una persona, la cual me reservo su nombre por razones de seguridad, ojalá él pudiera, y por respeto también, él pudiera darnos una entrevista. Y pudimos hacer algunas cosas. Ujú. Ok. Esto más que nada de mi inicio, aunque la relación con los testigos de Jehová comienza de antes. Ujú. Ok, correcto. Una pregunta, José Miguel, me dices que tú eres católico practicante, es decir, ¿nunca has estado dentro de la organización de los Testigos de Jehová o ya hablando ya un poco más en confianza dentro de la secta de los Testigos de Jehová? No, Ok. nunca, nunca. Sí he asistido, debo ser sincero, una vez fui a una conmemoración y una vez fui porque un amigo mío, amigo entre comillas, ex amigo a esta altura, de un discurso. Ujú. Pero sí estuve vinculado a una secta, ¿ya? Porque las sectas no son solo religiosas, también hay sectas comerciales. Exacto. Ujú. No sé no daré el nombre porque hay una empresa en México que está asociada, es una empresa, no, por razones de seguridad también no daré el nombre, pero es una empresa que vende productos para la salud, Ya. ¿ya? Sí, sí, me imagino cuál es. Estadounidense y que funciona igual que una secta. Entonces ahí yo me empecé a preocupar y me salí de eso. Claro. Ok. Sí. De hecho, todas las empresas multinivel, vamos a hablar de generalidades, todas las empresas multinivel que manejan un coaching, prácticamente estamos hablando de un tratamiento de tipo de coerción o de tipo sectario. Sí, eso es muy cierto lo que tú dices. Excelente. Ahora bien, ¿en qué año, José Miguel, comienza la organización de los testigos de Jehová a hacerte ruido? En qué año comienza a despertar en ti el interés de que lejos de ser una religión, estaba más relacionada con una secta? Claro, eso yo lo podría, bueno, han sido varias etapas. Primero en mi niñez no sabía que era secta, pensaba que era una religión más, pero cuando entro a la universidad decidí de plano, yo estudié historia en la universidad, Ok. precisamente en la Universidad Católica, estudié historia, Ujú. y ahí empecé a investigar el tema de la cruz y el madero de tormento. Ok. Ujú. Entonces me dije a mí mismo, bueno, si yo descubro que Jesús murió en un madero, no por eso me voy a hacer católico, testigo, digo, seguiré siendo católico, pero le diré al mundo, le diré a la gente que están equivocados en la cruz porque Jesús sí murió en un madero. Entonces, con la objetividad y las herramientas que tuve, gracias a Internet también y a los libros que pude acceder en la universidad, me aboqué a esta investigación, una investigación personal, nada formal, Ok. personal. Ok. Es lo que te iba a preguntar, que si era una tesis, por ejemplo, de algún No, no, grado. no, 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 nada, 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 no, no, un ok. tema netamente personal. Cada vez que aparecía algún diccionario bíblico o alguna obra citada por los testigos de Jehová en su literatura, yo iba ante ella y la revisaba completa, no una cita digamos así saltada, sino que no, la revisaba completa. Y lo que pude darme cuenta es que la mayoría, no todos, hay que ser sincero y hay que ser honesto también, y objetivo, no todos los libros
pero sí la mayoría, y estos citados por los testigos de Jehová, hablaban efectivamente que Jesús murió en una cruz tradicional, Ujú. ya que la palabra estauros significa madero o estaca, pero en el griego clásico, es decir, en el griego en que se escribían las obras de filosofía, en Ujú. el griego en que se escribió la Ilíada, pero en el griego koiné, que es el griego, digámoslo así, más común, más popular, la palabra estauros significa cruz, precisamente porque el instrumento, permiso que ocupa las manos, el instrumento Ujú. era una estaca a la cual se le colocaba el travesaño y quedaba de esta forma, Ok, una cruz. Y la palabra silon quiere decir el material con el cual fue hecha esa cruz. ok, ¿Ya? Silon quiere decir madera, es verdad, quiere decir madera o madero, pero en torno al material, no en torno al instrumento. ok. Entonces, me empezó a llamar la atención por qué los testigos de Jehová citaban ciertas partes de los libros, ciertas partes de la enciclopedia, ciertas partes de los diccionarios, y no citaban todo. Ok, Entonces ahí perfecto. me empezó a hacer eco eso, y empecé a investigar otras cosas. Por ejemplo, que tenía que ver con historia, por ejemplo, el año de la caída de Jerusalén Ok, por el imperio, ¿cierto? Babilonio en este caso, entre otras cosas. ok. Eh, ¿Y qué pasa con la conmemoración? Es histórica la conmemoración que hacen los testigos de Jehová, es decir, así fue como se hacía en los primeros años. Ok. Un tema interesante, José Miguel. Comentas entonces que esto es como una forma de retroalimentación y que le sirve incluso a mucha gente que está despertando del sectarismo de los testigos de Jehová o incluso de personas que ya estamos fuera de la secta o que estamos haciendo activismo, incluso de personas que son simpatizantes. Tú decías un tema muy interesante, la palabra Estaurus tiene una conceptualización diferente en el griego clásico y en el griego koiné. Pero el griego koiné era se puede decir, el griego utilizado durante la época en que Yeshua vivió en la tierra o que hizo su ministerio. ¿Es así? Así es, así es. Ok, perfecto. Esto es Así muy es. interesante porque creo que para las personas que hacemos activismo debemos de tener puntos muy claros respecto a esto para poder entrar en un tema de defensa. Aunque un servidor, siempre lo he comentado, soy agnóstico. Ahora, hay un detalle interesante, José Miguel. Estabas comentando algo sobre el año 607. 607, bueno, más bien dicho, me adelanté sobre la caída de Jerusalén. Los testigos de Jehová, por ejemplo, siempre han hecho una referencia como el año 607, en el año en que Jerusalén cae en manos de los babilonios. ¿Qué hay de respecto a ese tema? Y qué bueno encontrarme contigo, ya que tú eres un historiador. ¿Qué nos puedes informar sobre este punto? Bueno, antes que todo, para ser más humilde, si me permites la corrección, Sí, con todo adelante. respeto, estimado, y yo no soy historiador, soy licenciado en historia. Hay que hacer la aclaración Ah, perfecto. porque el historiador es la persona de oficio que investiga. Ah, Yo más que perfecto. nada pretendo dedicarme más que nada a la docencia a nivel de adultos que no han Ah, ok. terminado la primaria y secundaria. Pero es una corrección que es buena hacerla porque la gente me dice, tú eres historiador. No, el historiador es quien publica libros, quien publica artículos. Ajá, Eso, solamente no quería hacer esa aclaración porque como este video va a salir al mundo, digamos, van a decir, bueno, pero él solamente tiene la licenciatura. Entonces, claro. eso en primer lugar. Y vamos al tema. Eh, es significativo que hasta los mismos testigos de Jehová en sus publicaciones dicen que todos los historiadores opinan que la caída de Jerusalén fue en el año 587, es decir, 20 años después, no en la fecha que ellos dan.
Pero sabemos que ellos dan un argumento teológico, bíblico, para... El problema está en que en los años que cuenta la Biblia, muchas cifras son simbólicas. Ok, Por ejemplo, el número 40 tiene un símbolo y así. ok, correcto. Entonces a ellos les sirve ese año porque puedan dar con la profecía de 1914. Que dicho sea de paso, es un cálculo totalmente arbitrario porque no recuerdo el texto en estos momentos, pero cuando dice por cada día un año, lo que está dando a entender es que por cada día, bueno, el número 40 se repite, por cada esos 40 días que estuvieran, ya sea en el arca o en otro lado, iban a vagar por el desierto 40 años, por cada día un año. Pero en ningún momento dice, hagan este cálculo, coloquen la fecha de 607 y va a dar 1914. O sea, en ninguna parte de la Biblia se dice, hagan este cálculo, o sea, un cálculo totalmente arbitrario. Exactamente. Lo siento como la receta de la tía o de la abuela, que una dice, ah, mira, este cálculo a mí me funcionó, pero así tiene que saber y así tiene que salir, ¿no? Y la abuela dice, para mí esta es la receta mágica. Y lo veo de esa manera, porque hay que recordar un poco también de historia en el caso de los adventistas con William Miller, que también había dado origen a un cálculo, ¿verdad? Precisamente basándose en el libro de Daniel, ¿no? Entonces, como que cada iglesia, de alguna manera, en este caso los adventistas, por otro lado la iglesia o la congregación de los testigos de Jehová, hacen sus propios cálculos como el de la tía y el de la abuela, ¿verdad? Ahora, algo que me llama mucho la atención, José Miguel, es el tema de lo que tú me estás diciendo ahorita, que es como algo figurado, es decir, para los testigos de Jehová, el año 607 tendría que representar algo figurado, pero no algo tan real para hacer el cálculo, o cómo entenderlo. Bueno, suponiendo que el año 607 existiera, Ujú, no tiene nada que ver con 1914, hasta donde yo he podido entenderlo. ujú, ¿Ya? Tampoco quiero, aquí trato de ser lo más humilde que se pueda. claro. Eh, el cálculo que ellos hacen con la profecía de Daniel de las 70 semanas y por cada día un año, Ujú, es totalmente arbitrario. Les sirve a ellos porque colocan el año 607 y la suma, que todavía no la entiendo, es casi tan enredado como la generación traslapada, que me costó ver el video del caballero con la flechita, ¿cierto? Hasta que logré entenderlo, porque cuesta entenderlo. ujú, Eh, la verdad es que es bastante arbitrario. ujú. Y incluso es hasta algo tonto, porque a ellos les convendría, de alguna manera, el año 587. Porque si colocan el año 587, Ujú, le sumamos 20 años más a 1914, nos daña el año 1934 es correcto. y pueden extender un poco más la generación. Entonces, claro, ellos colocan el año 1914 porque nadie lo puede negar. Eso es incuestionable, que el año 1914 es un año importante en la historia reciente de la humanidad, a tal grado que los historiadores del siglo XX hablan de un siglo XX corto, que empezaría en 1914 y terminaría en el año 91, 92, Ok. ¿ya? Pero eso es tomar una fecha, pero de ahí a decir que el año 1914, por ejemplo, desde ese año hay más terremotos, hay más guerras, hay más hambre, o sea, desconocer todo lo que pasó atrás, por ejemplo, la, la, la epidemia, ¿cierto? O pandemia, también que se puede considerar pandemia en ese tiempo, con el mundo era más pequeño. Ujú, Eh, Antes del descubrimiento de América, especialmente el siglo XIV y XV, una pandemia que mató a la tercera parte de Europa. ujú. Entonces, uno podría decir, bueno, ¿qué pasó ahí? O
sea, es desconocer todo eso. Y claro, es verdad que se sabe de más guerras, de más conflictos, pero es por un tema netamente de lo juntos que estamos. Si esta pandemia actual hubiera estado en el mundo, en el mundo, por decirlo así, moderno, vale decir, siglos 16, 17, yo le aseguro que en América estaríamos libres porque no había tanto tráfico. Ujú. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que todo esto de tantas guerras no es sinónimo del fin del mundo, sino que es sinónimo de de la gran interacción que existe. Se habla de los grados de separación. Por ejemplo, yo suponiendo que tú seas amigo del presidente de México, Ujú. obviamente no estoy diciendo nada político, al estar yo contigo conectado, estaríamos a 2 grados de separación, yo estaría a 2 grados de separación del presidente de México. Entonces, cada vez la, mm, la humanidad se va conectando, pero eso es propio de las comunicaciones actuales, pero no tiene nada que ver con un eventual fin del mundo. Ok, correcto. Ay, tú que has estudiado, José Miguel, tú que has estudiado un poquito, bueno, o mucho de historia, ¿consideras que ha habido más muertes por enfermedades, por guerras? ¿Ha habido incluso terremotos? ¿Ha habido más enfrentamientos entre naciones antes o ahora, actualmente? O por lo menos del siglo XX, siglo XXI, o de los siglos pasados. ¿Qué pudieras decirnos al respecto? ¿Cuál es tu Claro, percepción? eh, entraría un tema un poco controversial para la historiografía, que es la leyenda negra de la conquista española. O sea, si tomamos los muertos por enfermedades, por la conquista española y vemos eh, eh, la guerra mundial los genocidios actuales, eh, podemos hacer un símil. O sea, guerras ha habido siempre. Si el tema es que ahora gozamos de más información. Ujú. Por ejemplo, yo en la universidad me vine a enterar del genocidio armenio. Yo no tenía idea. ¿Por qué? Porque no es un tema relevante, no es políticamente correcto, no se habla mucho. Pero me vine a enterar de eso, no tenía idea. O sea, en mi colegio, por ejemplo, nosotros no estudiamos la Guerra Civil Española. Sí la tuve que ver en la universidad, Ujú. pero en el colegio no vimos nada. Entonces, ¿a qué voy? Que los conflictos bélicos han existido desde que el mundo es mundo. Y la cantidad de muertes de personas no tiene que ver con un eventual fin del mundo. O sea, fin del mundo se viene hablando desde hace mucho tiempo. O sea, si hace 200 años se leyera el texto de Mateo, de ningún modo pasar a esta generación, Ujú. ¿qué pasó? Que la generación ya pasó. Entonces, no me quiero salir del tema, pero los estudios modernos de la Biblia hablan de que el texto de Mateo 24 se refiere a dos cosas. Ajá. A la caída de Jerusalén, por eso dice de ningún modo pasará esta generación, y también al fin del mundo, pero no solamente al fin del mundo. Pero volviendo a la pregunta, sí, no tengo en estos momentos cierto el cálculo, Ok. pero sí, las guerras digámoslo así, anteriores a Ujú. 1914, las pandemias anteriores a 1914 y terremotos y todos estos eventos trágicos, Ujú. podemos decir que incluso algunos mucho mayores, Ok, correcto, bien. en proporción se supone. Ok, correcto. ¿Consideras entonces que debido a una falta de información, digamos antes del siglo XX, debido a una falta de redes sociales como las que existen actualmente, las redes sociales siempre han existido? La forma, por ejemplo, en que la humanidad se comunicaba era una forma, una expresión de redes sociales bajo el contexto anterior de la virtualización.
Hoy las redes sociales, por ejemplo, denotan un cambio radical con el tema de la virtualización. Entonces, pero antes, por ejemplo, la forma de comunicar era tal vez más pausada, más lenta y tal vez la gente no se enteraba de todos los sucesos que acontecían, ¿no? Por ejemplo, enfermedades, guerras, qué sé yo, otro tipo de problemas meteorológicos incluso. Pero bien, hoy debido a que tenemos un sistema mucho más efectivo, ¿verdad?, de comunicarnos, creo que es cuando podemos enterarnos y tal vez dimensionamos de alguna manera la gravedad de las guerras o incluso de una pandemia como la que hemos vivido actualmente, ¿verdad? Exacto, somos más de 7.000 millones de personas, entonces es muy fácil que la información llegue, la información y la desinformación, por supuesto. Claro, por El supuesto, problema actual también, la desinformación. es correcto, así es, eso es muy cierto. Ahora, mencionabas un tema muy interesante, José Miguel, el tema de la generación traslapada. ¿De qué manera a ti se te puede o te puede parecer descabellado la generación traslapada? Que, bueno, voy a poner un ejemplo de mi trabajo. ¿Ok? Yo trabajo en estos momentos como conserje Sí. y, y por ejemplo, mi turno dura, bueno, un turno que tenía ya no lo tengo, pero mi turno duraba hasta la 1:30 Ujú. de la tarde. Por lo tanto, el conserje que venía entraba a la 1:30 Ok. también. Pero hubo un momento en que yo salía, a ver, yo salía a las 2 Ujú. del conserje, Ok. entraba a la 1:30. Por lo tanto, había un momento de media hora en que yo y el conserje estábamos traslapados o teníamos un turno traslapado. Ok. Ujú. Entonces, entender el concepto del traslape, digámoslo así, no es tan difícil desde el punto de vista de los turnos o de los trabajos. Sin embargo, cuando vemos que decir de a partir del 2010, porque eso no lo decían antes del 2010, que la generación de 1914 se traslapó, me parece una barbaridad, como por decirlo en términos elegantes, una barbaridad. Eh, suponiendo que Jesús se hubiera referido a una generación específica en Mateo 24. Ujú. Dice que no iba a pasar, no iba a pasar. Los testigos de Jehová por más de 100 años, creo, si no estoy equivocado, por más Ujú. de 100 años dijeron que esa generación era de 1914. Es correcto. Sí. Como ya pasó, tuvieron que estirar el chicle, como decimos en Chile, estirar el chicle Ujú. y decir, mire, ¿sabe qué? Lo que pasa es que eh, cuando en la época de José, el texto bíblico dice que murió José y toda su generación. O sea, dando a entender que la generación es toda la gente que vive en un momento. El problema está en que yo no sé hasta cuándo van a estirar el chicle, Sí. porque han dicho no, es la generación de ungidos, pero pueden seguir estirándolo, porque pueden decir, no, se refiere a toda la generación, por lo tanto, alguien que nació en 1914, en la actualidad tiene 107 años, tendría 107 años, Ujú. y si alcanzó a conocer a otra persona, o sea, podemos estar hasta el año 200, 2200, Ujú. seguimos así. Es correcto. Así es. De hecho, una de las grandes paradojas, por llamarlo de alguna manera, es el hecho de que hay muchas personas que ya se han declarado dentro de la secta como ungidos, personas de una generación más reciente y que en un momento dado se les ha causado o se les ha violentado, haciéndoles creer o haciéndoles, ¿cómo llamarlo? Ridiculizándolos por parte de la misma secta, por parte de los mismos líderes y como que haciéndoles desistir de su creencia de ser ungidos. Entonces, Sí, es paradójico
Porque en un momento dado se habla por un lado, de una generación traslapada en donde, como tú dices, se estira el chicle, ¿verdad? Sin embargo, las personas que se califican o que se autocalifican por ser ungidos, muchas veces le dicen es que puedes tener un problema de esquizofrenia o puedes tener un problema incluso mental o tal vez estés equivocado en tu percepción. Claro, Entonces, cuando... si me permite Adelante, adelante, interrumpirte, estimado Jimmy, adelante, adelante. en una atalaya, no recuerdo si era atalaya de estudio o atalaya de... creo que tiene que haber sido estudio, porque estas cosas no las dicen para el público. Claro. Decía que muchas personas que dicen ser ungidos tenían problemas mentales. Esto fue hace un tiempo, mucho tiempo atrás. Ujú, es correcto. Así es. Es una de las maneras, por ejemplo, de descalificar a alguien de su posición en la que se considera como ungido, ¿sí? Entonces dices, bueno, entonces, ¿quiénes son los ungidos y cómo pueden hablar de una generación traslapada si las nuevas generaciones están equivocadas? Exacto. Ahora, salió una, no recuerdo ahorita el número de la atalaya, de qué año, no recuerdo ahorita, pero se hablaba acerca, es una atalaya de este siglo, el siglo XXI, que hablaba precisamente sobre la posibilidad, y no lo hablaba tan directamente como 2034, la fecha del fin del mundo, pero daba a entender o daba una idea acerca de que así como Noé construyó el arca en un periodo de 120 años, entonces imagínate, de 1914 sumados 120 años, da un total de 2034. Entonces, Sí, daba una idea, haciéndoles creer a algunas personas como saquen ustedes una deducción que 2034 será posiblemente el fin del mundo o el fin del sistema de cosas, más bien como lo ejemplifica la secta de los sí. testigos de Jehová. Yo Dime. recuerdo esa atalaya, fue una atalaya de, no fue de estudio, fue para edición para público. Ujú. eh, si no me equivoco, cercana a la Navidad, y que en la portada aparecía José con María y el niño. Estoy Ujú. casi seguro, no lo tengo, no la tengo. Yo coleccionaba revistas Atalaya y Despertar, pero después las botaba, porque en el fondo era información, con todo respeto lo digo, información basura, Claro, porque en el fondo es comida espiritual, le dicen, cierto, pero con fecha de vencimiento. claro, por supuesto. Entonces, sí recuerdo esa atalaya y decía exactamente lo que dices tú, que con los días de Noé, y daba a entender que se refería a eso, porque el contexto del relato de Noé es que todo el mundo de aquella época se burlaba de Noé y lo que estaba haciendo con el arca. Ujú. Es correcto. Entonces, sin querer lo hacía una comparación. El mundo se burla de nuestras creencias y nosotros 8, eran como 7 millones en ese tiempo, o eran 8, si no me equivoco, eran 8 millones. Ujú. Y la familia de Noé también eran 8, pero 8 números. eh, Eran tratados de locos, pero, ¿cómo se llama? Se salvaron igual. En todo caso, yo quiero hacer a propósito del relato de Noé. Sí, eh, adelante. tú que eres agnóstico y yo que soy católico, pero soy católico, digámoslo así, crítico, Ok, con pensamiento crítico, claro. ¿ya? Por mi formación universitaria. Sí. Yo he estudiado he estudiado la Biblia, pero no desde un punto de vista literal, Religioso. sino que ni tan religioso. He tenido la oportunidad de estudiarla a nivel universitario también. Y Ok. el relato del diluvio ya no se sostiene. O sea, se puede decir en la misa, se puede hablar de él de manera simbólica en la catequesis, pero no es sostenible Exacto. de manera seria, porque, por ejemplo, Noé tendría que haber venido acá a Chile a buscar el ñandú, Ujú. porque dice el texto bíblico, que fue por todo el mundo a buscar todos los animales. No se tuvo que haber venido a Chile, o sea que Noé le ganó a Colón.
Claro, exacto. De hecho, es un tanto imposible, difícil de creer que animales de diversas especies, por ejemplo, se hayan guardado en una embarcación de enormes dimensiones, y estamos hablando de que esa embarcación eh, tendría, válgase la expresión, o debería tener todas las especies del reino animal creadas por un denominado, bueno, por un dios, y que en un momento dado sobrevivieran a la gran inundación mundial. Entonces, es algo que si bien un niño lo puede creer en la catequesis, ¿verdad? La puede creer. E incluso los testigos de Jehová, me incluyo que en un tiempo yo lo creí, pero el cuestionamiento debería ser muy serio. ¿Cómo es posible que todas las especies del mundo, que incluso estaban en otros continentes, pudieran haber viajado a Asia para que de alguna manera pudieran sobrevivir? Esto es un tema, ¿cómo llamarlo? Inverosímil. Es un tema un tanto difícil de asentar en la capacidad humana. Lo que pasa es que el relato del diluvio está basado en otro relato que sí existió, digámoslo así, o por lo menos que está escrito, que es el poema de Gilgamesh, ¿ya? Que no lo voy a contar ahora, pero para el que quiera lo puede investigar, el poema de Gilgamesh, y los israelitas lo recogieron Ujú. y lo incorporaron en la Biblia, en este caso en el libro de Génesis. El relato del diluvio quiere entender otra cosa. Hay que en los primeros capítulos del Génesis, que si no me equivoco hasta el capítulo 12, no representan historia como tal. De hecho, a la Biblia no se le puede considerar un libro de historia. Se tiene que considerar un libro con lo que es un libro de religión, no un Esa libro de historia. esa es la pregunta que te iba a formular, José Miguel, ante esta situación. Tú que has estado un poco más apegado a leer historia, a activar tu pensamiento crítico en relación a este cuestionamiento de la Biblia. ¿Consideras a la Biblia como un tema más de leyenda, más de mitos, narrativas y fábulas que un libro de historia? Por supuesto que sí. Hay historias dentro de la Biblia, hay historias que ocurrieron y relatos que sí ocurrieron, que está ¿cómo se llama? Documentado, por ejemplo, la existencia de Jesús. Ajá, es correcto. Para quienes, y esto lo digo con respeto por tu posición agnóstica, no se puede cuestionar la existencia de Jesús porque hay libros que nos fueron escritos por los cristianos que nombran a Jesús. Ok, ok, La muy buena. pregunta es, claro, como personaje Jesús existió. El tema es si era hijo de Dios o no. Eso es parte de la fe. Eso que nos queda a los creyentes. Para los que no creen, fue un personaje. Para los que no. Volviendo a tu pregunta, hay que entender algo. La Biblia no es un libro. La gente cree que es un libro porque tiene formato de libro. Ok, ujú, sí, Pero la Biblia no es un libro, es una biblioteca, ujú, cuyos libros incluso se contradicen entre sí. Por ejemplo, una contradicción básica que está en el Nuevo Testamento es sobre la muerte de Judas. Según Mateo, capítulo 27, se ahorcó. Según el libro de Hechos, tuvo un accidente y cayó de cabeza. Entonces, ¿qué intentan hacer la gente fundamentalista de la Biblia o los más apegados ahí, los que se ponen nerviosos con estas cosas? Dicen, y bueno, y esto ya estaba en San Agustín, si no me equivoco, ujú. dicen, mire, lo que pasó fue que la rama se cortó, entonces cayó de cabeza, pero eso es imposible porque si alguien está colgado de cabeza y el cuerpo cae, lo primero que cae son los pies, no la cabeza. Es correcto. Entonces, eh, volviendo nuevamente a tu pregunta, la Biblia es una biblioteca, como yo considero la Biblia. La Biblia es una biblioteca compuesta de muchos libros, 66 para el caso de la Biblia protestante, 73 para el caso de la Biblia católica,
y un poco más para el caso de la Biblia ortodoxa, en los cuales hay mitos, hay leyendas, hay fábulas, hay novelas. Ahí está un libro erótico en la Ujú. Biblia. Es el Eclesiastés. libro de los cantares, el cantar de los Cantar, cantares. cantar, perdón, sí. Sí. Entonces, que trae historia, sí, pero no es un libro de historia. Tampoco es un libro de ciencia. Ok, O exacto. sea, el típico caso. Dicen, no, mire, la Biblia es un libro de ciencia exacta. ¿Y por qué? Mire, dice en Job que la tierra cuelga sobre la nada. Ujú, Pero el problema está en que si uno, creo que está en Job 26:7. Si ujú, uno lee 4 versículos más adelante, dice que el cielo tiene columnas. Y si uno lee Job 9:6, dice que la tierra tiene columnas. ujú, Entonces, como dice la gente, no son simbólicas. Ya, pero si son simbólicas, ¿qué significan? Ahí es donde no hay acuerdo. exacto. Entonces, eh, si tú me preguntas, ¿consideras a la Biblia entonces inspirada por Dios? Sí, sí. Al ser creyente sí. Pero Dios en el fondo están esos relatos en la Biblia para mostrar la grandeza de Dios, pero no para creer literalmente lo que dice ahí. Ok, es algo un poco conflictuante, te pudiera decir, porque tú como, disculpa que te interrumpí, José Miguel, pero por ejemplo, tú como una persona creyente, practicante del catolicismo, en cuestión de fe, pudieras decir la Biblia es un libro inspirado de Dios, pero el momento en que José Miguel, por ejemplo, activa su pensamiento crítico, es cuando comienza a cuestionar la divinidad de la Biblia. O sea, no es que yo cuestione la divinidad de la Biblia. Es una pregunta que me hacen los testigos de Jehová, por ejemplo, cuando yo hablo de este tema. Tan solo que la inspiración no es un dictado. Hay gente que piensa que Dios dictó. No, Ujú, ninguna parte de la Biblia dice eso. Se inspiraron los textos bíblicos. Entonces, la inspiración es como un artista se inspira. ok, Entonces, por ejemplo, hay obras de los artistas y canciones que están inspiradas en otras. ok, Por ejemplo, a mí me gusta mucho la música. Canciones que están inspiradas, entonces uno dice, oye, esta canción se parece mucho. Por ejemplo, no sé, algunas canciones algo muy superficial, pero hay algunas canciones de Soda Stereo, por ejemplo, que se parecen mucho a The Cure. ajá, Una banda de su país, Caifanes. ok, sí, Mucho, se parece mucho a The Cure. Entonces son inspirados en ese sentido, pero no son dictados. El libro de Mormón y el Corán ujú, son dictados, conectado. literalmente. La Biblia no. La Biblia no. Entonces, ¿puede contener errores? Sí, pero no errores teológicos. La Biblia, desde el punto de vista más ortodoxo, si se quiere, la Biblia no contiene errores teológicos. Todo lo que dice la Biblia es verdad. Ahora, desde el punto de vista científico, no se puede tomar a la Biblia en serio. Desde el punto de vista histórico, tampoco se la puede tomar muy en serio. Ujú, ¿Por qué? Porque no se hicieron para eso. ok, perfecto. Ahora, la audiencia hasta este punto pudiera creer que me estoy distanciando o nos estamos distanciando del tema, pero no va por ahí. Quiero hacerte una pregunta antes de llegar al siguiente punto. Eh, para ti, José Miguel, tu iglesia, la Iglesia Católica, eh, ¿cómo consideras? ¿Crees tú que la Iglesia Católica ha entendido una conceptualización como la que tú tienes? Es decir, la de creer que la historia tiene ciertas inexactitudes. La Iglesia Católica. Sí, sí, claro que sí, claro que sí. Y lo que yo digo no me estoy saliendo de libreto, ni nadie me puede acusar de hereje, Claro, claro. porque está en los documentos. Lo que pasa es que la iglesia, para variar, es una crítica que yo hago y me hago cargo como católico, para variar, llega tarde a las cosas. Entonces, esta manera de pensar no partió de parte de la iglesia, partió de parte de la iglesia protestante, en este caso de la iglesia de Alemania, Ujú, ¿ya?
Y fue tan la investigación, y empezó después la investigación científica. Llegamos a la teoría de la evolución, por ejemplo, eh, y la iglesia se planteó el tema de que tenían razón los teólogos protestantes de que muchas de las cosas que estaban en la Biblia había que tomarlas de manera simbólica o casi como en torno cultural. Por ejemplo, cuando Jesús dice que la semilla de mostaza es la semilla más pequeña del mundo, eso es un contexto cultural. En ese tiempo se creía eso, pero hay semillas mucho más pequeñas, por ejemplo. Y bueno, hay documentos oficiales que han salido de la iglesia, como por ejemplo uno que se llama, no recuerdo el nombre exacto, pero algo así como la lectura de la Biblia en la iglesia, algo así, de la Pontificia Comisión Bíblica. En el Concilio Vaticano II también se establecieron la constitución de Verbum sobre el estudio de la palabra de Dios. Sí, el problema que hay es que la iglesia se ha quedado mucho en torno a la catequesis y en torno a la misa, que no está mal, en torno a lo pastoral. Entonces, por ejemplo, en la catequesis y en la misa se tiene que insistir sobre Adán y Eva, porque son importantes como iniciadores de todo un proceso. Y no se los puede dejar de mencionar. Pero de ahí a sostener la historicidad de Adán y Eva, no tiene sentido. Yo a las personas que creen en Adán y Eva como personaje histórico, yo le digo, bueno, ¿de qué etnia o qué raza eran Adán y Eva? Porque no puede ser que de dos personas haya nacido toda la humanidad con distintas razas. Tendríamos que ser todos iguales, o todos parecidos. Es correcto. Es una parte que incluso yo creo que millones de personas nos hemos cuestionado, como de una misma pareja humana, de una pareja, se hayan creado diferentes color de piel, ¿sí? Diferentes características, cuando realmente eran únicas las características de esta primera pareja, ¿verdad? Ahora, la pregunta que podría seguir José Miguel es, los testigos de Jehová, ¿crees tú que ellos al día de hoy han catalogado también a la Biblia con inconsistencias, de tal manera que estas irregularidades que tiene la secta de los testigos de Jehová con respecto a cambiar de doctrinas, dogmas, políticas, credos, porque es muy cambiante la secta de los testigos de Jehová con respecto a sus creencias? ¿Crees que también esté dentro de este contexto de considerar a la Biblia de estas grandes, vamos, de estas grandes inexactitudes? Bueno, ahí vamos a entrar a lo que yo pienso, no lo Sí, aseguro, pero lo que no, dime. yo pienso. Yo creo que los testigos de Jehová sí creen de que la Biblia tiene errores, pero Ujú. no lo pueden decir. El que lo diga, eso en primer lugar, no lo pueden decir, porque es evidente. De hecho, el texto que yo cité del libro de Job, Ujú. Job 9:6 y Job 26:11, no están comentados, sobre todo, creo que el 26:11 no está comentado en su disco Watchtower Library. Ujú. El texto de Job 26:7 está muy citado porque les conviene a los fundamentalistas de la Biblia, ¿ya? Pero los demás no está comentado, entonces llama la atención. Ahora, ellos afirman que, que la Biblia es palabra de Dios, 100% inspirada, entonces como buenos fundamentalistas, la siguen considerando así y buscan el acomodo de cuando los textos bíblicos se contradicen o cuando hay cierta incoherencia, buscan el acomodo. Pero no lo buscan, no es que sean muy estudiosos, ¿eh? Sino que copian lo que otros dicen. Ujú. Por ejemplo, esto de
buscar la conexión de la contradicción de la muerte de Judas, ya lo decía, si no me equivoco, San Agustín. Entonces, eso de que nosotros somos escudriñadores de la Biblia no lo son. Y con respecto al cambio de doctrina, la verdad es que han tenido que, para eso, han tenido que cambiar la Biblia, a tal grado que quitaron, no tan solo, es divertido, porque no tan solo quitan, sino que también ponen. De partida ponen el nombre Jehová, que todo el mundo sabe que es un error. O sea, eso es otra de las cosas que yo me dediqué a investigar, el nombre de Dios, entre comillas. Dios no tiene nombre. Es correcto. Dios, para los cristianos más tradicionales, donde me incluyo yo, Dios es trinitario, ¿ya? Dice Mateo 28, bautícenos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese podría ser como concepto el nombre de Dios, pero Dios no tiene nombre. Para los judíos es Yahvé, para los musulmanes es Alá, y así. Pero Dios no tiene nombre, porque habría una contradicción. Si Dios tiene nombre, quiere decir que nació. Dios es eterno, dentro de la creencia mundial, ¿cierto? Perdón, me refiero a que dentro del mundo creyente, eso quiere decir. Claro. Dentro del mundo creyente, Dios no nació. Si Dios tiene nombre, alguien le colocó ese nombre. Por lo tanto, alguien estuvo anterior que Dios y mayor que Dios porque fue capaz de nombrarlo. Entonces, el nombre de Dios solamente es para poder identificar a esta gran deidad respecto a los otros dioses. Hoy que se sabe que solamente hay un Dios, no tiene sentido. Y bueno, le han quitado, los testigos de Jehová pusieron el nombre de Jehová en el Nuevo Testamento un montón de veces, cosa que no corresponde, y también han quitado textos. Y el texto que me llama la atención que quitaron fue el clásico de la mujer sorprendida en adulterio, Okay. que donde muestra la misericordia de Jesús. Okay, correcto. Un dato interesante, perdón, José Miguel, con respecto al nombre de Dios, por ejemplo, incluso el judaísmo ortodoxo incluso el fundamentalista considera que Dios no tiene un nombre. Vamos, cuestiona a aquellos grupos religiosos que dentro del denominado cristianismo fundamentalista le pongan un nombre y lo utilice. Entonces, cuando escuchamos incluso algunos rabinos lo comentan abiertamente, Dios no tiene un nombre y si bien antes o hace muchos siglos se utilizaba con alguna pronunciación muy específica, dejó de usarse y por consiguiente se perdió, ¿no? Entonces, bueno, es la creencia que tienen ellos de alguna manera dentro de su historia, ¿verdad? Sin embargo, no hay nada comprobado que Dios haya tenido algún nombre o alguna pronunciación su nombre en el denominado tetragramato, ¿sí? Bien. Y hay otra pregunta, José Miguel, entonces, que con esto vamos casi cerrando esta conversación, o más que nada, yo le diría tema de ponencia de tu parte, y la verdad lo digo con mucho respeto, y hay que valorar siempre lo que la otra persona explica. ¿Crees que haya o exista una relación? Y esta pregunta siempre he querido hacerla, y hoy tengo la oportunidad. ¿Existirá alguna relación entre la Iglesia Católica, vamos, el Vaticano, con la sociedad Watchtower? ¿Qué piensas tú al respecto, José Miguel? Hasta donde yo sé, no. Hasta donde yo sé, no. ¿Ya? Pero eh, los testigos de Jehová siempre han dicho que ellos han revisado los manuscritos. Entonces, ahí me sorprende un poco. Del Vaticano se dicen muchas cosas. Por ejemplo, se habla de los archivos secretos, pero es divertido porque si son secretos, porque se sabe que son secretos, entonces no son tan secretos. Exacto, es correcto. Eh, pero
pero hasta donde yo sé no, y no me sorprendería de que lo hubiera, porque la Iglesia Católica en cierta medida cada vez se está abriendo más al diálogo interreligioso, cosa que a los testigos de Jehová no les gusta, no creen en el ecumenismo, pero no me sorprendería de que, por ejemplo, para hacer su nueva Biblia, los testigos de Jehová han recurrido a códices que están en el Vaticano o a textos de ahí, porque uno de los argumentos para haber eliminado el texto de la mujer adúltera es precisamente que no están en ciertos códices. Pero hasta el momento no sé qué sabes tú, si es un rumor, porque ya de los testigos de Jehová no me sorprende mucho, o sea, haberme enterado que estuvieron conectados con la ONU, o que están conectados con la tabaquera Philip Morris, o con la venta de armas, ya no me sorprende mucho. Exactamente, vamos, si ha hecho lo anterior que has comentado, ¿no? Al estar conectado, por ejemplo, con la ONU, al tener negocios en relación a actividades que ella misma condena a sus propios adeptos, digo, no nos sorprendería, ¿no? En un momento dado. Uno de mis puntos, por ejemplo, es que al existir sociedades secretas, y por eso son secretas, los integrantes de estas sociedades bien pudieran convenir entre sí. Entonces, para un servidor, las sociedades secretas que se mueven dentro del Vaticano o dentro de la Iglesia Católica pudieran estar conectadas también con aquellas relacionadas con la sociedad Watchtower. Entonces, es un tema interesante ahí que incluso siempre acudo a una autoridad, como en tu caso, en el sentido de tener un poco más de conocimiento al respecto sobre temas de historia, y lo digo, ya nos aclaraste el tema, pero que tú de alguna manera te has relacionado un poco más con la historia. Y muchas veces las personas en la capacidad, como en tu caso, tienen una visión diferente, una conceptualización diferente, una perspectiva diferente. Ahora, actualmente, y vamos a ir cerrando con esto, José Miguel, eh, ¿cuál es tu participación que tienes? Porque hay un tema que se va a quedar muy pendiente incluso para la próxima semana, esperamos que se pueda consolidar con Por supuesto. respecto a la Asociación de Víctimas Chilena de Testigos de Jehová. ¿Cuál es tu participación, a grosso modo, que has tenido tú o cómo te has relacionado con la Asociación de Víctimas Chilenas de Testigos de Jehová? Bueno, primero contar que esta asociación es una asociación en plena formación, Ok, perfecto. que incluso se han salido miembros también por razones de tiempo, y en las cuales yo me vi partícipe precisamente porque conocí a esta persona a través de Facebook, eh, y él está muy interesado por un tema familiar Ujú. de crear una asociación de víctimas, dado que eh, los testigos de Jehová tienen dos tipos de víctimas, o dos grandes tipos de víctimas. Víctimas en muerte. Ok, Muerte literal, que es el correcto, tema de muerte literal, que es el tema de la sangre, es correcto. y muerte simbólica, que es el tema del ostracismo. Ok, sí, es correcto. Entonces, cuando se crearon los estatutos y las bases de esta asociación, yo no tenía cabida, porque era una asociación de víctimas, y yo no me puedo considerar víctima, Ujú. ¿ya? Porque sería injusto e irrespetuoso para las verdaderas víctimas, un intruso como yo, que yo solamente quiero ser una parte. Pero se creó una cláusula para incluirme dentro, y la verdad es que yo estoy bastante contento, lamentablemente por razones de pandemia, tiempo de algunos integrantes y falta de motivación de otros, no se ha podido llevar a cabo, pero las ganas están, porque en Chile tenemos una víctima, lamentablemente no la pudimos conocer, pero sí conocemos a su familia, que es la señora Elga Freire. Ah, es correcto. Muy comentado su caso, sí, sí. Entonces, ¿cómo se llama? La señora nos llamó profundamente la atención, y hemos estado
allá presente en la zona de Cabrero, Chile, y se ha podido hacer algunas actividades de FUNA. FUNA es lo que se conoce en Argentina, no sé si tiene el nombre en México, como scratchear, vale decir, colocar carteles, panfletos, o sea, volantes, Ok. con, acusando directamente a los testigos de Jehová Ujú. de ostracismo y de no respetar a los padres. Sí, ok, correcto. Sí. Es manifestación en México, sería una manifestación. Sí. Claro, De hecho, Elga Freire marcó un referente en relación a un tema de violencia, se pudiera decir así de alguna manera, y recayendo en un tema, en otro tema de victimización. Ella primero en una muerte social y posteriormente en una muerte literal. Obviamente que esto derivado al hecho de un descuido por parte de sus familiares, ¿sí? Un así descuido es. que si bien como una mujer de la tercera edad, como lo decimos en México, no sé si en Chile lo digan de esa misma Sí, manera, una persona de la tercera edad a quien se le merece atención, cuidado, cariño, más que nada. Las personas de la tercera edad requieren de sentirse amadas y creo que es lo que le faltó a Elga. Una vez comenté en un vídeo que no queríamos más Elgas a nivel Latinoamérica, pero también a nivel mundial. Entonces, exacto. yo creo que lo que persiguen las asociaciones de víctimas de testigos de Jehová, según cada país, es yo creo que esto, proteger los derechos humanos de cada una de las personas que han salido de la secta y que hoy forman parte del colectivo afectado como de víctimas. Hace poco hablaba con Amalia, que es una argentina que escribió un libro y ella incluso comenta, tal vez no es correcto caer en el tema de la victimización, pero mientras exista un victimario, va a haber víctimas, ¿verdad? Entonces, eso va a ser inevitable. Pues José Miguel, nos pudiéramos ampliar más en este tema, sin embargo, el tiempo nos apremia. La verdad que va a ser muy interesante o será muy interesante poder platicar con los otros integrantes que están conformando, ¿verdad? Están haciendo este intento de establecer legalmente la asociación de víctimas y espero que tú también estés dentro de esta participación que tengamos la próxima semana para poder retroalimentarnos y poder sacar un buen provecho sobre el tema. ¿Sí? Y yo sí espero, estimado, que sí se pueda dar. Lamentablemente, por razones de tiempo y de trabajo, ellos no podían estar hoy día. Claro. Acá en Chile son las 2:15 de la noche, entonces Sí. un poco tarde. Yo antes de despedirme quería, bueno, estaba un poco serio por razones de nervios, estaba nervioso. Adelante, Y, no, no, adelante, estamos en y, confianza, estamos en y confianza. ¿cómo se llama? Quería contar un pequeño dato. Adelante. A mí no me interesa hacerme famoso, yo no pretendo hacerme famoso, por eso alguien me dice, oye, me han preguntado, ¿y tienes un canal? No tengo canal, yo trato de aportar a los canales ya existentes y quería aprovechar de mandar un saludo a todos los activistas, pero en especial a uno que ya no está con el activismo, que es crecer como testigo de Jehová. Ah, ok. Eh, No, no, Alberto, creo que es Alberto, ¿no? No, Eduardo Martínez se llama. Creo Eduardo. que se llama Eduardo Martínez. Ujú, sí. Es un tipo bien simpático. Yo no lo conozco a él, pero conozco a un amigo de él y a él yo le mandé videos que yo pude grabar durante varios años de banderas en los salones del rey, Ah, sí. Ah, que causó escándalo y todo el mundo, mis primeros videos fueron bien tímidos. Y ya los segundos ya yo entré al salón y entré incluso a las reuniones y les pregunté a la gente que por qué tenía la bandera, siempre con respeto, pero me dan un montón de respuestas a veces sin sentido. ujú. Eh, y yo soy el autor de esos videos. Y el que lleva más reproducciones precisamente está en el canal de Crecer como Testigo de Jehová. También hay otros canales que sigo el tuyo, sigo de Rafael David, el de los clásicos, digámoslo así. Claro, Pero me gusta mucho México y claro. el video mío que más tiene reproducciones lo tiene precisamente Crecer como Testigo de Jehová.
Es correcto, sí, se retiró del activismo hace, creo que este año o el año pasado, no, el año pasado se retiró. Sí, él vive al norte de la República Mexicana, es un compatriota, pero se ve que fue una persona que se preparó muy bien e hizo muy buenas aportaciones. Y si el tema de la bandera, tú comentaste sobre ese tema, creo que fue hoy día Latinoamérica sabe sobre este tema y pensamos en un momento dado que es un temor hacia el hombre, un temor hacia el gobierno y que de alguna manera tuvo que acceder las congregaciones en Chile, ¿verdad? Fue en Chile, ¿verdad? Si me permite, Adelante. si me permite, un tema de doble moral nada más, porque resulta que la policía está más preocupada en esos días, está más preocupada de ver que la gente no maneje en estado de ebriedad, que la gente se porte bien, porque en Chile las fiestas patrias las celebramos con, me da un poco de risa, con harto alcohol y harta comida. Entonces la policía no está preocupada, ni las municipalidades no están preocupadas de si alguien coloca la bandera o no. De hecho, no he sabido nunca de que alguien le hayan colocado que hayan puesto una multa por no colocar la bandera. O sea, en el fondo es una doble moral de los testigos de Jehová. Claro. Y cada vez me ha costado más encontrar banderas, ya prácticamente no las colocan. Pero tengo entendido que hasta en Betel las colocaban. De hecho, uno de los móviles de la secta o de la Watchtower es la doble moral. Entonces, no nos debe tampoco sorprender o de extrañar que también lo ponga en práctica en algunos países, como en este caso Chile. Entonces, en fin. Pues, José Miguel, algo con que nos puedas, algo con lo que se pueda cerrar esta aportación que tú nos estás dando para esta ocasión. Esta es la parte más complicada de la despedida. Adelante, lo que tú quieras comentar para darle un Sí, buen cierre. tan solo, bueno, comentarles que la pandemia de alguna manera le ha hecho bien al activismo y mal a los testigos de Jehová. Así que hay que seguir adelante, de alguna u otra forma. Yo sé que ha habido quizá algunos problemas con algunos activistas que se han salido, que se han peleado, da lo mismo. Lo importante es seguir y no esconder la mano después de haber tirado la piedra, seguir. Veamos cómo van a estar las estadísticas para el año 2022, porque ya tienen estadísticas negativas. Eso quiere decir que ustedes los activistas han hecho una gran labor. Hay 50.000 testigos de Jehová menos, o sea, más o menos. Si hubo 300.000 bautizos, no estoy inventando la cifra, pero si hubo 300.000 bautizos, se salieron 350.000 personas, porque hay 50.000 personas, casi 50.000 personas menos. Claro. Eso en primer lugar. En segundo lugar, decirle a la gente que no tenga miedo y que empiece a denunciar este tipo de prácticas en sus respectivos países, y que no tenga miedo, y que como familia se salgan. Yo entiendo que a veces una persona por no perder a su familia no se salga, y eso es muy respetable. Pero a veces como familia se pueden salir porque si sus amigos les quitan el saludo, quieren decir que nunca fueron sus amigos de verdad. Exacto, es correcto. Así es. Y bueno, espero vernos la próxima semana ya con parte de la directiva. Perfecto, me parece muy bien, José Miguel. Pues me resta darte las gracias, José Miguel, Gracias a y ti. nos veremos en la próxima. Te agradezco mucho y excelente noche, José Miguel. Igualmente, gracias. Hasta la vista. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego.